Buenas tardes. Alejandría 1, Seca Las Palmas 3. No hablo de un partido de fútbol, es un conteo de faros. Uno de Alejandría, famoso en todo el mar conocido. Y en esta mesa de Seca Las Palmas, 3 faros de sabiduría. Empezando por la derecha, Cristina Linares Gil, científica titular del Carlos III y codirectora del recién creado Observatorio en Cambio Climático y Salud, que presentará los impactos del cambio climático en la salud a nivel global. Julio Jiménez Díaz, profesor de investigación del Carlos III, con el tema Efectos de las temperaturas extremas sobre la salud y la utilización de servicios sanitarios. Y Jesús de la Osa, médico, coordinador del itinerario en salud global del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, que expondrá programas de atención y planes locales de intervención que afectan al ciudadano. Ojos bien abiertos, oídos en modo máxima atención, serán solo 12 minutos por ponente y 12 de debate, que cerraré con un corolario rimado. Adelante, Cristina. Bueno, pues buenas tardes a todos, encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Y nada, vamos a hablar de cambio climático y salud. Y no hemos traído presentación, vamos a hacer una pequeña exposición cada uno de los temas que ha comentado Joaquín. Y luego pues dejaremos una parte para preguntas, debate, bueno, pues así lo hacemos un poco más llevadero y menos académico. Bueno, yo trabajo en el Instituto de Salud Carlos III, codirijo junto a mi colega Julio Díaz la unidad de cambio climático, salud y medio ambiente urbano. Y bueno, pues llevamos prácticamente casi más de 15 años trabajando en investigación en cambio climático y salud, cuando prácticamente pues nadie trabajaba en estos temas de cómo impactan las olas de calor, cómo impacta la contaminación atmosférica y todos los riesgos asociados al cambio climático, que es un poco pues mi tarea hoy aquí, describiros y dar un marco y un contexto general sobre cómo nos está afectando ya el cambio climático, cómo estos riesgos ya están influyendo de forma importante en el aumento de las tasas de morbilidad y de mortalidad de las poblaciones a nivel mundial. Sabemos que el cambio climático no es solo el mayor reto ambiental al que se enfrenta la humanidad, la sociedad, sino que además es una crisis de salud pública. Esto lo vemos diariamente, la semana pasada, con el huracán Milton, con este fenómeno meteorológico extremo, y ya se ha sustituido un poco esa imagen general, ¿no?, que había de crisis de biodiversidad, tanto en especies animales como en especies vegetales, los cambios ecológicos de los sistemas y sus servicios, ¿no?, las producciones agrícolas, pesqueras. La incidencia del cambio climático en todo esto ya ha trascendido a la órbita de la salud, a la órbita de las personas. Es decir, ya no está en riesgo la desaparición, sigue estando en riesgo la desaparición de especies, pero el ser humano, como parte del ecosistema, es una de esas especies que está en riesgo. El cambio climático, por tanto, lejos de lo que nos pensamos, y como todos conocemos, estos esfuerzos de mitigación no son suficientes hasta la fecha. Esa reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que serían necesarias para disminuir el calentamiento global, porque lejos de lo que pues se dice muchas veces, el cambio climático no es reversible. El sistema atmosférico, la física del sistema atmosférico tiene una dinámica tal que aunque dejásemos de emitir gases de efecto invernadero, lo cual es imposible porque el CO2 cuenta entre ellos, los cambios los seguiríamos notando siglos y siglos después. Por lo tanto, el cambio climático no es reversible, no se puede frenar, y lo que nos queda pues es trabajar en los planes de adaptación, en los planes de gestión de riesgo, y más desde nuestro ámbito, que es el ámbito sanitario, ¿no?, los planes de prevención. Más cosas sobre cambio climático. Bueno, para poneros un ejemplo que da el IPCC, todos lo conocéis ya, este panel intergubernamental de expertos que desde la década de los 80 lleva emitiendo informes
Toda la comunidad científica que trabajamos en el IPCC lo hacemos de manera voluntaria, contribuyendo con nuestros datos, con nuestras revisiones bibliográficas, con nuestros artículos científicos, y se organiza, como sabéis, en diferentes grupos de trabajo, el de bases físicas, el de adaptación y vulnerabilidad. Bueno, pues en el último informe del IPCC, el informe de síntesis de la R6, se dice que un niño que ha nacido en el año 2020 se enfrentará de media a 7 veces más olas de calor, 3 veces más procesos de inundaciones y sequías y el doble de incendios forestales que la generación de sus abuelos, que puede ser perfectamente de los años 60, de 1960. Por lo tanto, el futuro que nos espera, los modelos climáticos, son bastante desalentadores. Es decir, como os digo, nos queda la herramienta de la adaptación. Es importante trabajar en estos sistemas de monitorización, de vigilancia, epidemiológicos, bueno, pues que nos permita prever y anticiparnos tanto a los efectos directos como a los efectos indirectos del cambio climático. Sabemos que, ya lo he comentado, las olas de calor cada vez van a ser más intensas, más frecuentes, más extensas. De esto hablará un poco más detalladamente Julio, de cómo nos afectan las olas de calor. Las olas de frío no van a desaparecer, aunque sí que son menos numerosas, pero no van a desaparecer esos picos de frío que causan más mortalidad en sí y más morbilidad que las propias olas de calor. Y bueno, todo esto se complica con otros fenómenos indirectos a los que el cambio climático digamos que potencia. Por ejemplo, la contaminación atmosférica de nuestras ciudades a nivel local. El cambio climático lo que crea son unas condiciones de estabilidad atmosférica, de alta insolación, que hace que esos contaminantes que ya respiramos a nivel local, estoy hablando de calidad del aire, niveles de partículas, dióxido de nitrógeno, ozono, pues se intensifiquen sus efectos. El ozono, por ejemplo, es uno de esos contaminantes que más en relación va a crecer sus concentraciones como consecuencia del cambio climático. Que hablar aquí de intrusiones de polvo sahariano tan frecuentes, ¿no?, en el archipiélago canario. Todo eso viene a contribuir al empeoramiento de la calidad del aire. Por supuesto, también tenemos el empeoramiento de la contaminación atmosférica a nivel de polínico. Sabemos que la fenología de muchas plantas se está modificando con estos veranos dopados, como digo yo, que se están comiendo al resto de las estaciones y por tanto, las enfermedades alérgicas relacionadas con diversos tipos de polen, pues ya estamos viendo que están en clara expansión, sobre todo en las ciudades. Por su combinación, además, con los contaminantes atmosféricos. Y luego tenemos otros procesos como sequías, incendios forestales, sequías. Las sequías, por supuesto, inciden en la salud. Estos terrenos cada vez más desertificados, más aridificados, también empeoran la calidad del aire porque hay mayor cantidad de polvo en suspensión. Y, por supuesto, el principal problema en relación con la salud es el empeoramiento o la contaminación del agua, tanto de abastecimiento como con la que se riegan los alimentos. Es decir, las sequías, estos procesos de sequías continuados que estamos sufriendo empeoran de forma importante la calidad del agua. Todo esto pues, viene a reflejarse en un aumento de enfermedades, como estaréis pensando todos vosotros, pues sobre todo gastrointestinales, ¿no? Aumento de brotes de salmonela, sobre todo en épocas estivales. Esto ya se está registrando a nivel global y ya sabemos que aumentan este tipo de enfermedades por incidencia directa del cambio climático. Incendios forestales. La gente tiende a pensar que solamente son afectadas las poblaciones más directamente afectadas en el foco del incendio, ¿no? Pues mayor cantidad de lesiones relacionadas con el fuego. Pero lo que no se está monitorizando adecuadamente, y deberíamos de tenerlo presente en un sistema de vigilancia de riesgo, es que ese penacho en combustión de esos incendios ya de cuarta y quinta generación se mueven por acción de los vientos dominantes y pueden alcanzar poblaciones alejadas del foco de esos incendios, con lo cual empeoran la calidad del aire y esto como consecuencia pues tiene
un aumento en enfermedades respiratorias a corto plazo, en los ingresos urgentes a corto plazo en enfermedades respiratorias y a largo plazo en determinadas enfermedades circulatorias también y en muchas otras. Tenemos también el gran problema del cambio climático, como puede ser los migrantes por el clima, estos desplazados climáticos, estas poblaciones que salen de sus zonas de origen, por procesos de sequía, todo esto unido a conflictos bélicos. Es decir, el problema de los migrantes climáticos es uno de los grandes problemas que tenemos y que tenemos que enfrentarnos a ellos. Entre esos migrantes hay niños que pierden ya no solo el acceso a la educación, a una nutrición adecuada, sino también, pues, por ejemplo, sistemas de vacunación. Y ya por último, cerrar con el tema de los fenómenos meteorológicos extremos. Bueno, cada poco tiempo tenemos algunos en nuestras pantallas, en los medios de comunicación lo vemos muy frecuentemente, ¿no? Sobre todo la capacidad destructiva de rotura de infraestructuras, hogares, vías de comunicación. Todo esto es importante en el aumento, pues, de lesiones, traumatismos, pérdida de adherencia a tratamientos, y un aspecto poco estudiado de los impactos del cambio climático es cómo afecta a la salud mental de las personas. Y ya no solo hablo de lo que se denomina ecoansiedad, dentro del entorno más psicológico, ¿no? Pues personas que cambian su forma de relacionarse, su forma de descanso, su forma de alimentarse, pues esta incapacidad de frustración de no solucionar estos problemas, el problema del calentamiento global y la disminución de la quema de combustibles fósiles principalmente. Estoy hablando también de otro tipo de conjunto del espectro de la salud mental que se da en una población después de haber sufrido este tipo de impactos, que es un aumento de trastornos postraumáticos, depresión, ansiedad. Todo eso está registrado ya a nivel global, que una población que ha sufrido un tipo de un fenómeno meteorológico extremo o incluso un incendio registra más casos, unas mayores tasas de incidencia de este tipo de trastornos a nivel mental. Y creo que no se me olvida nada más de lo que quería contar. Simplemente, bueno, pues otro tópico de los que habéis oído respecto al cambio climático, que es tremendamente injusto, aumentan las desigualdades en salud en relación de género, de grupos de edad, golpea más duramente a las poblaciones que menos han contribuido a generar el problema del calentamiento global. Por lo tanto, por ejemplo, otro dato, poblaciones más vulnerables geográficamente al cambio climático, el riesgo de mortalidad es 3 veces superior a poblaciones que no son tan vulnerables a los efectos del cambio climático. Por tanto, pues como comenzaba la exposición, nos queda trabajar en planes de prevención, en mecanismos de adaptación. Nosotros elaboramos las bases científicas del plan frente a altas temperaturas, que todos los veranos pone en marcha el Ministerio de Sanidad. Así que si también tenéis alguna duda sobre ese tema, aprovechar y podéis preguntarnos. Y creo que más o menos he dado un poco un repaso, un contexto general. Simplemente recordaros que ese 1,5 grados que no deberíamos de haber superado, que se estableció psicológicamente, ¿no?, de temperatura media de la superficie global en el Acuerdo de París en 2015, lo vamos a alcanzar dentro de esta década, probablemente antes del 2030. Por lo cual, los modelos climáticos ya están hablando de que en 2050 llegaremos al entorno de los 2,5 grados. Eso supone un ritmo tremendo, ¿no? Es una velocidad. Ahora Julio comentará algunos datos de adaptación a las temperaturas. Está por encima de lo que los científicos que nos dedicamos al clima estaba previsto, con lo cual rompe un poco también los esquemas que estaban proyectados. Por lo tanto, pues si quieres continuar con el tema de temperaturas. Sí. Vale, muchas gracias. Vaya voz que se me ha puesto. Bueno, por supuesto agradecer la invitación
y que estamos muy contentos de estar aquí. La verdad es que es una isla maravillosa y muy a gusto. Pero bueno, vamos a dejar estas cosas y nos vamos a empezar a meter en harina. La idea que os voy a transmitir no es que está todo mal, ni mucho menos. O sea, Cristina bueno, pues ha puesto la realidad objetiva sobre la mesa. Es decir, las cosas están así. Pero eso no quiere decir que nos vayamos a morir todos, ni muchísimo menos. Entonces, lo que sí tenemos son recursos que en algunos casos, como veremos ahora, en el tema de las altas temperaturas, está funcionando bastante bien y nos estamos adaptando al calor. Cuando uno habla de los temas de cambio climático, como decía Cristina, nosotros estamos chocando cada vez más con una sociedad que no admite que el cambio climático se produzca. Es decir, hay muchos negacionistas, hay muchos retardistas, que son peores que los negacionistas, y se agarran a todo para intentar poner palos en la rueda. Y os cuento esto porque hace menos de 2 semanas salía un artículo publicado en el Nature en el que nos decía que la temperatura en los últimos 450.000 años en la Tierra ha pasado de 11 a 36 grados, es decir, ha habido una oscilación de 25 grados. Los negacionistas han aprovechado esto para decir, bueno, si en la Tierra ya hemos tenido 36 grados de temperatura media del planeta, ¿cómo nos estamos preocupando ahora porque estemos hablando de 16 o 17 grados, que es la temperatura media actual de todo el planeta? Entonces, claro, tienen razón, pero se les olvida una cosa. Y lo que se les olvida es que si tú divides estos 25 grados que ha oscilado la temperatura de la Tierra de 11 a 36 en 450 millones de años, te dice que la variación es de 5,55 por 10 elevado a menos 7 grados por década. O sea, menos de 1 millonésima de grado por década. ¿Qué está ocurriendo ahora? Lo que nos está ocurriendo ahora es que en 150 años, desde la Revolución Industrial, así grosso modo, la temperatura ha subido 1,5 grados. Ese ritmo es de 0,1 grados por década. Es decir, 180.000 veces superior a lo que ha ocurrido en la historia anterior de la Tierra. Y esto nos lleva al verdadero problema del cambio climático. El problema del cambio climático no es que suba la temperatura o que baje, es el ritmo al que lo hace. Es decir, este ritmo, que estamos hablando de que es 0,1, pero esto es teniendo en cuenta océano y teniendo en cuenta tierra, este ritmo es imposible para que las especies se aclimaten a esos cambios. Una especie se aclimata a un ritmo máximo de 0,1, incluido el ser humano, 0,1, 0,2 grados por década. En España estamos sufriendo variaciones en los meses de verano del orden de 0,41 grados por década. Es decir, el triple o el cuádruple casi de lo que como especie podemos soportar. Entonces, ¿qué hacemos? Como somos seres inteligentes, pasamos de esa aclimatación biológica de 0,1 a 0,2 utilizando otro tipo de recursos para conseguir llegar a 0,4, 0,5 o 0,6 que estamos ahora. Eso es lo que se llama la adaptación. Adaptación no es nada más que intentar que no nos pille el toro. Y no es que no nos pille el toro, es que tenemos un símil. Imaginad que hay una liebre y un galgo que va detrás de la liebre, ¿vale? La liebre representa el ritmo de adaptación. Nosotros sabemos, porque lo tenemos estudiado, lo tenemos publicado, que a nivel global España se está adaptando a 0,6 grados por década. Las temperaturas están subiendo a 0,4 grados por década. Es decir, de momento, el galgo no coge a la liebre. El galgo va a 0,4, la liebre va a 0,6, no la coge. Pero, y aquí está el pero, hay varios problemas. El primero es que esos 0,6 no son homogéneos. Hay lugares en los que la adaptación está en 1,2, 1,3 grados por década. Hay provincias españolas en los que no solamente no sube la temperatura a partir de la cual se produce esa adaptación, a partir de la cual hay muertes por calor, sino que está bajando. Es decir, no hay homogeneidad. Por lo tanto, eso es uno de los problemas. Otro problema es que el galgo empieza a correr más. Es decir, que en vez de a 0,4, como estamos ahora,
el cambio climático se exacerbe. ¿Qué es lo que nos están diciendo los modelos? Los modelos nos están diciendo que 0,4 se queda corto, que vamos a subir a 0,7 o a 0,8. Es decir, que cada vez el galgo va a correr más. Y lo que nos preocupa más, que cada vez la liebre, esa adaptación, ese ritmo al que está subiendo la temperatura a partir de la cual la gente fallece por calor, eso se está ralentizando. Si antes os decía que estábamos hablando de 0,6, en los últimos 5 años parece que ya no son 0,6. Es decir, lo que tenemos que hacer es ver qué variables influyen en esa adaptación para poder modificarlas y meterle nuevas pilas a que la liebre corra más rápido, ¿no? Entonces, en esa línea hemos hecho varios estudios para analizar qué factores influyen en esa adaptación al calor. Y el primero de todos, el que más influye en la vulnerabilidad al calor, es ser pobre. Ser pobre. Es lo que más mata en una ola de calor, es ser pobre. Más que la pirámide de población, ser pobre. Hicimos un estudio en todos los distritos de Madrid y se vio que los distritos de menor renta era donde era mayor el impacto del calor en mortalidad. Por lo tanto, ya sabemos, uno de los factores es intentar modificar ese factor de renta. ¿Cómo influye? Pues, entre otras cosas, en la pobreza energética. La pobreza energética es aquello que nos hace que nuestras casas estén frescas en verano y en invierno estén a una temperatura confortable. Cuando hacíamos los primeros estudios sobre los factores que incidían en la adaptación, la variable que nos salía representativa era el número de aparatos de aire acondicionado que había. Ya no vale con tener un aparato de aire acondicionado. Puedes poder encender el aire acondicionado. El problema está en poder pagar la factura del aire acondicionado. Otro de los factores que influyen es la calidad de la edificación. Sabemos que en los edificios de peor construcción es donde es mayor la vulnerabilidad. Por lo tanto, y se están adoptando medidas. Tenemos, por ejemplo, el caso de París. En París, en el año 2003, en toda Francia mueren 14.000 personas en 15 días por una ola de calor. De esos 14.000, una gran proporción se produjo en París y sobre todo en personas mayores que vivían en los áticos de las buhardillas de París, que ya sabéis que son de latón, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se está modificando. Se están pintando de blanco, se están poniendo azoteas ajardinadas, o sea, cubierta vegetal, eso se está haciendo. Otro de los factores que influye es la ruralidad. Las personas que vivimos en las ciudades somos más vulnerables al calor que las que viven en el campo. Sin embargo, nos adaptamos mejor. Las medidas de adaptación funcionan mejor, probablemente porque el sistema sanitario esté ahí. Yo os hablaba y decía, bueno, ¿todos esos factores han influido? Sí, pero un factor que ha sido clave es la cultura del calor. La cultura del calor que en España se genera cuando en ese año 2003 empiezan a funcionar, al año siguiente, empiezan a funcionar los planes de prevención. Los planes de prevención que ahora mismo hay en España, no porque los hayamos hecho nosotros, son de los mejores del mundo. O sea, sabemos que no tienen nada que ver. Esto, mira, aprovecho y lo cuento. La definición de una ola de calor que da EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, no es la definición de ola de calor en salud. Porque yo os he estado diciendo antes que hay un montón de factores que condicionan esa mortalidad, esa vulnerabilidad. Y AEMET lo basa solo en una temperatura. Decir que se muere lo mismo las personas a un nivel fijo de percentil de temperatura sería eliminar el impacto que tienen los determinantes en salud sobre la mortalidad. O sea, si no influye la pirámide de población, si no influye el nivel de renta, si no influye el sistema sanitario, si no influye nada de eso, ¿solamente la temperatura? Obviamente no. No es lo mismo pasar una ola de calor en una habitación con 4 personas y un ventanuco que pasar esa ola de calor en un chalet con piscina y aire acondicionado. ¿A qué no? Pues para EMET es exactamente lo mismo, cosa que obviamente desde el punto de vista de salud no se puede admitir. Por eso, para cada región isoclimática de España, 182 regiones con 10.000 observatorios, nos hemos calculado la temperatura a partir de la cual la gente empieza a fallecer por calor. A partir de ahí definimos lo que se llama temperatura de ola de calor. Y esa información no trasciende al público.
la información que se sigue dando en televisión sigue siendo información de ola de calor meteorológica, que desde el punto de vista de salud nos importa entre poco y nada. Para los meteorólogos, yo soy meteorólogo, para nuestras cosas de meteorólogo, muy bien, una temperatura fija, un percentil fijo, pero para la salud ya sabemos que eso no es así. Pero esto quizá, lo que estamos haciendo últimamente, no sé cuánto tiempo me queda. Pues ya poco. Vale, lo que estamos haciendo últimamente es ver si estamos poniendo bien el foco. Y yo creo que nos estamos equivocando en el foco. Me explico. Lo que estamos viendo, estamos haciendo un estudio sobre cómo influye la contaminación, que antes citaba Cristina, cómo influye la temperatura, las olas de frío y las olas de calor en los ingresos hospitalarios. Y, oh sorpresa, la contaminación en España produce 60.000 ingresos cada año, que nos cuestan 900 millones de euros cada año. 60.000 ingresos. Las olas de calor, 1.200. Y las olas de frío, 5.000. No deja de ser curioso que tengamos uno de los mejores planes del mundo para las olas de calor, que tengamos un plan bastante bueno para el de las olas de frío y que no tengamos planes para situaciones episódicas de contaminación. En concreto, en Canarias, que me lo he traído para poderlo decir, los principales ingresos se deben a PM y ozono, partículas materiales y ozono. Partículas materiales, que estaríamos hablando que en Canarias producen 750 ingresos cada año. El ozono, el que antes os decía Cristina, que se sigue disparando, 1.100. Y los extremos térmicos, olas de calor y frío, pues producen 42 ingresos. A lo mejor nos tenemos que plantear que tenemos que hacer algo más. O sea, no estoy diciendo que dejemos de activar planes de prevención de calor y de frío. Obviamente no. Lo que estoy diciendo es que a lo mejor tenemos que dar un impulso al tema de la contaminación atmosférica. Porque, como bien nos decía Cristina, la contaminación atmosférica está relacionada con el cambio climático tanto en la causa, porque las emisiones vienen de las mismas fuentes de contaminación, quema de combustibles fósiles, y también por el impacto que está teniendo en la distribución del anticiclón de las Azores, que está aumentando las situaciones de estabilidad y de bloqueo anticiclónico, que es la clave para que se produzca ozono troposférico. Lo dejamos aquí y luego, si hay alguna pregunta, pues seguimos. Buenas tardes a todo el mundo. Me he puesto el cronómetro para que no tenga que hacer nada el moderador. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar aquí en este congreso. Pues gracias a vosotros y a vosotros, que tenéis mucho nivel técnico y científico por lo que hemos podido ver por el programa. Entonces, bueno, es un placer. Muchas gracias también a Joaquín y a mis maestros en este tema que están allí sentados simplemente. Bueno, yo había pensado que contaros simplemente 10 retos y un corolario. Yo también tengo corolario, Joaquín, como tú, 10 retos en cambio climático y salud. Algunas de las cuestiones que voy a decir se repetirán con lo que han dicho ellos, pero no os preocupéis porque la repetición es un mecanismo de aprendizaje tan bueno como otros, ¿vale? Entonces, vamos allá con estos 10 retos, pero he pensado, yo a fin de cuentas soy más divulgador y he pensado, si fuéramos menos haría un taller, pero como no puedo hacer un taller os invito a que hagáis lo siguiente, es un trabajo en la intimidad. Cada reto que yo haga, como sois gente que estáis todo el día con criterios e indicadores de calidad, ¿no? Pues que evaluéis mentalmente cada uno de los retos su grado de cumplimiento de 1 a 5, ¿vale? Y lo pensáis, va a ser una cosa en la intimidad, no hace falta ponerlo en común, o sí, ya veremos. Entonces, después de cada reto, pensad, ¿y esto cuánto lo alcanzamos? Es una cosa de percepción, de 1 a 5, ¿vale? Vamos allá. Y voy a contar los 10 retos uno detrás de otro. Normalmente lo hacemos con imágenes, pero ya sabéis que hoy no. El primer reto, lo han dicho, es que tenemos que extender y entender entre profesionales y pacientes que el cambio climático, que la crisis climática es un problema de salud. Si tenemos que pensar en forma de imágenes, pasemos ya de la foto del oso polar a, por ejemplo, una foto que me gusta mucho de climática en la que se ve a una persona sin hogar, vulnerable, atendida en una ola de calor por 2 profesionales del SAMUR. Pasar de la foto que durante tantos años ha alimentado nuestros periódicos de ola de calor con playita
a las migraciones climáticas producidas por la crisis climática. Por tanto, entender que el cambio climático es una crisis de salud pública porque tiene numerosos impactos directos e indirectos en la salud, es algo que tenemos que extender. Afortunadamente, esta idea ya ha funcionado bastante por ahí. El reto número 2, y se ha hablado aquí también, es que tenemos una necesidad ineludible de mitigación, de reducir las emisiones. Si no reducimos las emisiones de manera ambiciosa y rápida, pues los efectos van a ser desmesurados y cada décima de grado cuenta. Pero hagamos lo que hagamos, tenemos que enfrentarnos a esos impactos, por tanto, tenemos que pensar mucho en adaptación. Mitigación y adaptación no son cosas diferentes, son las dos caras de la misma moneda y deben ser estrategias complementarias, pero decididamente tenemos que abordar la adaptación y también la mitigación, porque si no mitigamos, reducimos las emisiones, va a ser imposible adaptarse. Ese sería el reto número 2. El número 3, y ya tiene que ver más con un poco con el título que decimos, es que se ha dicho, pero focalicemos nuestros programas de atención, nuestros planes y programas en los públicos más vulnerables. Yo siempre cuando pongo las diapos tenemos una chuleta de grupos vulnerables que tenemos que tener siempre en la cabeza. Creo que se ha apagado este micrófono. Gracias. Tened siempre esa chuleta de los públicos vulnerables que se van a ver más afectados. Cuando analizas el MOMO, ves que el 85% de la mortalidad y otras fuentes se centra en personas mayores de 85 años. Entonces, ese tema, junto con la renta, es clave. En atención primaria hay gente que está trabajando, por ejemplo, Antoñanzas está haciendo una tablita muy fácil que mete multimorbilidad, polimedicación, condiciones de vida económicas, sociales, laborales y vivienda. Y con eso intenta detectar en unos pocos segundos cuál es el riesgo que tiene ese paciente respecto al impacto de las olas de calor en concreto. Siempre los vulnerables en nuestra mente. Reto 3. El 4, hay que aplicar planes y esos planes van desde el plan calor estatal, como contaba Julio, uno de los mejores del mundo que se quiere copiar, a los planes que pasan a las comunidades autónomas, porque después es esa responsabilidad, y llegamos hasta los planes locales. Planes locales, nosotros en el Ayuntamiento de Zaragoza pues tenemos una incipiente red de refugios climáticos y cuando viene una ola de calor, todas las personas que están en el sistema de teleasistencia reciben llamadas con consejos y para preguntarles cómo están. Eso son varios miles de llamadas, pero es una atención de plan local, que es capaz de descender a lo local y utilizar a toda la gente que está en un sistema de teleasistencia para poder hacerles llegar al menos consejos de salud. ¿Cómo vais evaluando de 1 a 5? Porque esto luego se pregunta. El reto siguiente, sería el 5, es que, bueno, ya sabéis lo que pasa cuando… O sea, ¿quién sabe la canción que dice cuando llega el calor? ¿Qué es lo que pasa? Nadie lo sabe, de Sonia y Selena, están de actualidad ahora. Cuando llega el calor los chicos se enamoran, dice la canción. No, cuando llega el calor se nos llena todo de miles de infografías de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, sobre consejos sobre el calor. Viniendo por la playa he visto que están los MUPIs con los consejos frente al calor. ¿Los habéis visto? Bueno, a Julio le hemos hecho una foto. Me quedan 6 minutos. Bueno, pues tenemos que pasar de dar consejos, y el consejo es muy valioso, y el consejo médico es muy valioso. Hay gente que me da los datos de los millones de consejos médicos que dan. No, salud en todas las políticas y cambio de contextos, porque solo con consejos no cambiamos determinantes. Entonces, ni estilos de vida ya podríamos discutir hasta cuánto se cambian solo con consejos. Poco. Debe ser el contexto el que nos facilita las cosas. Y tendremos que renaturalizar las ciudades y tendremos que hacer una movilidad sostenible y tendremos que expulsar al coche de las ciudades. Entonces, esos son los contextos que es salud en todas las políticas, que son más importantes que los consejos. El reto 6 es que toda acción climática tiene un montón de cobeneficios en la salud. Cuando yo promuevo movilidad sostenible, favorezco movilidad activa, en bici y a pie. Reduzco el coche, menos contaminación atmosférica, menos contaminación acústica. La acción climática, y tenemos también una infografía con esto, que es una auténtica maralla de cobeneficios en salud. Por tanto, usémoslos como palanca incluso política. Reto 8. Aquí algo sabéis de esto. Hay que asegurar que el sistema de salud no falla frente a la crisis climática. Imagen que os tiene que venir. Ese hospital
que en una inundación no se puede acceder a él, ¿no? Leí ayer un informe, salió un artículo que recogía un informe de final de diciembre del año pasado, que se me había escapado, y que decía que 1 de cada 12 hospitales en el mundo está en riesgo climático. Es decir, que ante unos fenómenos meteorológicos extremos, más intensos, más frecuentes, que sabemos por la atribución que hacemos de los fenómenos que ocurren mucho más y con más probabilidad, porque el cambio climático, acordaos, lo que hace es amplificar muchísimos impactos. Por supuesto que siempre existían tormentas, huracanes, olas de calor, etcétera, etcétera, pero el cambio climático los amplifica, los multiplica. Pues hay que asegurar que los sistemas de salud sean resilientes, perdón por usar la palabra, frente a esos impactos. Es la doble responsabilidad. Por una parte, bueno, os he contado el hospital que se inunda, el centro de salud que se le estropea el aire acondicionado en verano. ¿Y qué hacemos? Un tema duro también. Pues tenemos que preparar nuestras infraestructuras sanitarias para eso. Y además la responsabilidad, que habéis hablado en el Congreso, de la descarbonización. Nuestro sistema sanitario como responsable del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero mundial. Por tanto, todo el camino hacia hospitales verdes, descarbonización, es un reto muy importante. No sé cuánto habéis valorado este de 1 a 5. Reto 9. Pues algo que vemos que está pasando muy positivamente y es que la comunidad sanitaria y los profesionales de la salud pues podemos ser pioneros en la respuesta para la amenaza a la salud, que es el cambio climático. Llevamos unos años en que muchísimas sociedades científicas han hecho comunicados, planteamientos, algunos muy potentes. De hace unos años hay un comunicado de la Sociedad Americana de Pediatría sobre cambio climático que es brutal. Algunos me han dicho que era marxismo puro, porque es muy, muy duro para la protección de la salud de la infancia frente a los riesgos ambientales y climáticos, y toma posiciones muy potentes. Pues en este sentido, los profesionales de la salud habéis luchado frente a, no me gusta la palabra luchar, habéis actuado frente a retos enormes a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, pues el cambio climático es uno que se nos añade, vaya, una tarea más, que no llegamos a nada y una más. Y luego, bueno, pues un reto 10, que luego irá al corolario, voy bien de tiempo, para la gente de atención primaria, y es, bueno, y de salud comunitaria, ¿no? Y en positivo, tenemos que potenciar, ¿verdad? Que hacemos nuestros mapas de activos para la salud del barrio, potenciemos los activos para la salud climáticos. Nosotros tenemos un poquito de experiencia de hacer mapeos de acción climática en la que salimos a los barrios a ver. Ya sabéis que se mapean los activos para la salud, es decir, todo aquello que pensamos que nos puede hacer ganar salud y que es percibido como tal por la comunidad, ¿no? La diferencia de recurso-activo, el activo está más sentido por la población, el recurso es más… Pues ¿por qué no potenciamos en los barrios a través de programas comunitarios todos esos activos que nos van a hacer ganar salud desde el punto de vista climático? El ser capaces de movilizar para que un barrio no se talen los árboles, para que se renaturalice, para que se calme el tráfico, para que se pacifique, para que haya espacio para las personas, para pasear. Entonces, en este sentido, la identificación de esos activos puede ayudar a potenciarlos. Y ese sería el reto 10. No sé cómo vais con el 1 al 5, espero que lo estéis haciendo. Y hago el corolario, ¿no? Estábamos en Cuenca a principio de año y bueno, pues titulamos una ponencia «El cambio climático perjudica seriamente su salud». Hasta hicimos con inteligencia artificial una cajetilla de tabaco que ponía esta gracia, ¿no? Pues bueno, pero un poco lo que demostramos al final de la charla, o queríamos demostrar, es que en vez de eso podemos decir que la acción climática beneficia seriamente nuestra salud y la de la comunidad. O así en sencillo, la acción climática es buena para tu salud y la de la comunidad. Y ya está, nada más. Pues muchas gracias. Creo que han dejado un abanico amplio en el que podéis encontrar tanto intereses, sugerencias, ideas o visiones que os chocaban pero no sabíais dónde colocarlas, podéis colocar ya en el puzzle. Y ahora lo que esperamos son vuestras opiniones, no pequeñas conferencias. Las sesiones de comunicaciones cortas son en otro momento, pero sí observaciones que hagáis, cómo lo habéis vivido, algunos trucos que hayáis aplicado en las líneas de lo que aquí hemos expuesto, que puedan a su vez pues, ser referente para otros compañeros. No veo ninguna mano levantada.
Sí, allí hay una. En el centro, al final, te presentas y Hola, das tu idea. sí, me decían que confirmara que funcionaba. Bueno, pues a ver, yo trabajo en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, soy la responsable de medio ambiente y es verdad que llevamos muchos años insistiendo en este tema de que, no quiero dar una conferencia, de que bueno, pues, un centro sanitario no puede impactar negativamente sobre la salud como hacíamos hasta hace poco alegremente. Y es verdad que estoy notando un cambio en los últimos foros en los que he estado, en los últimos congresos, en los que ya desde todos los campos sanitarios pues, se está preocupando mucho la gente por el impacto ambiental. Es verdad que nosotros llevamos mucho tiempo dando consejos, ahora parece que se está pasando más a la acción. Y simplemente quería recordar que, bueno, igual no es una gran cosa, pero sí que desde las ISOs el año pasado se hizo una enmienda en la que ya se obliga a meter en los riesgos, en la evaluación de riesgos que tenemos que hacer, tanto en la ISO 9001 como en la 14001, que es la que, bueno, pues yo manejo más porque nosotros tenemos en el hospital implantada el ISO 14001 y EMAS. Y en esos riesgos es obligatorio tener en cuenta el cambio climático sobre todo, bueno, pues en todos los procesos del hospital. Entonces creo que, bueno, pues es una buena herramienta para que al menos veamos que nos puede influenciar en todos los procesos del hospital y en cómo funcionamos. Era, bueno, pues recordar eso, ese truco, digamos. Yo creo que es una sugerencia muy interesante. De hecho, ya a nivel de salud pública, pues todos conocemos en Londres cómo iban identificando en la epidemia de cólera, pues en los barrios en los que la fuente estaba por encima del cauce de las aguas negras, no enfermaban y a partir de ahí pues se corrigió el sistema de alcantarillado de Londres. Y ahora eso afortunadamente en nuestro país lo tenemos superado, pero tenemos que hablar de otras cosas que impactan en la salud y que no es lo que estábamos acostumbrados, el medicamento, la radiografía. Hay otros temas que hemos tratado aquí y que seguimos esperando que vayáis comentando. Yo quería decir una cosa, otro truco. Ahora mismo estamos trabajando con el Hospital La Paz en un proyecto que se llama MAC La Paz, en el que estamos trabajando en un modelo para predicción de ingresos por urgencias en función de variables ambientales. Es decir, nosotros podemos hacer una predicción de cuántas personas van a ingresar por diferentes causas específicas, respiratorias, cardiovasculares, renales, neurológicas, que son las que más se relacionan en olas de calor. Un modelo para predecir cuántas personas van a ingresar por esas patologías y cómo está influyendo la temperatura, cómo está influyendo la contaminación y cómo está influyendo el ruido. O sea, es algo muy simple de hacer. De hecho, la primera vez lo hicimos hace casi 20 años ya en el Gregorio Marañón de Madrid y teníamos un error de un 10%. Es decir, se puede utilizar los conocimientos que hay, que son muchos, para poder predecir ingresos y poder gestionar tu hospital o tu servicio de urgencias dentro de lo posible, porque todos sabemos las limitaciones que hay, utilizando precisamente la información que ya hay. Es algo que teniendo los datos se puede hacer sin mucho esfuerzo. Allí, el pasillo central. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta mesa que ha sido muy interesante. Yo siempre cuando oigo hablar de medidas bueno, de este calado, ¿no? Porque bueno, yo creo que cualquiera que tenga una cierta formación clínica científica es imposible negar el impacto del cambio climático, ¿no? en la salud, pero siempre me inquieta que las grandes medidas a nivel poblacional tienen que estar aprobadas por la clase política, ¿no? Entonces, me gustaría preguntar cómo veis la concienciación en la clase política de este tema, porque cuando oigo hablar de hacer azoteas verdes, ¿no? O disminuir el tráfico en Madrid,
pues no sé, me suena como una utopía, ¿no? Quería ver un poco cómo vosotros que estáis en el lado técnico, cómo veis esa parte. Yo voy a dejar a Cristina, que es políticamente más correcta que yo, porque si te digo lo que yo pienso, mal. Así que... Bueno, antes, gracias por tu pregunta. Es algo que es, bueno, pues nuestro día a día, ¿no? Convencer a los gestores políticos y en el propio Observatorio de Salud y Cambio Climático se creó en febrero de este año con mucha ilusión, con muchos grupos de trabajo, basado en un proyecto inicial que ya teníamos planteado y está parado. Sacamos adelante el plan de isoclimáticas de este verano, que era una novedad bastante importante desde el punto de vista de los planes de prevención. Tuvimos reuniones con todas las comunidades autónomas, con departamentos de preventivistas. Hicimos un trabajo grande para poner de acuerdo a todo el mundo y explicar, sobre todo, porque cuando explican las cosas la gente se muestra mucho más colaborativa y además lo entiende y ahí se forma parte de ello. Y bueno, teníamos otros muchos grupos de trabajo. Tenemos el grupo de salud laboral, por ejemplo, que es súper importante porque principalmente lo que hemos visto, lo cuento por contaros algunas cosas más, ¿no? Es que el impacto del calor se ha ido moviendo de los grupos de mayor edad, ¿no? De los ancianitos, de las personas más mayores, a la población activa, es decir, gente que por su actividad laboral trabaja durante las horas de mayor calor en ambientes externos, pues gente en construcción, riders, agricultores, jardineros, etc. La gente piensa que en una ola de calor lo que mata es un golpe de calor. El golpe de calor solo contribuye entre el 2 y el 3% de la sobremortalidad estival que se registra. Lo que mata en una ola de calor es el agravamiento de patologías previas de tipo crónico, cardíacas, respiratorias, renales, neurodegenerativas. Todo esto es lo que nos confluye la base de la pirámide. Y bueno, tenemos otros muchos grupos de trabajo importantes para hacer esa monitorización que deberíamos de estar realizando hay uno sobre alimentación y agua, hay sobre comunicación y divulgación a la población y estamos parados. Confiábamos en que con la nueva ministra, porque además el observatorio depende de tres ministerios, del Ministerio de Ciencia, que seríamos nuestra parte, del Ministerio de Transición Ecológica y del Ministerio de Sanidad. Y actualmente pues está a ver si continuamos el trabajo porque es difícil convencer a los gestores porque cuando pasan las cosas se ve el trabajo de los profesionales, pero cuando no pasan las cosas y hay que estar haciendo todo ese trabajo de monitorización, vigilancia y seguimiento, y ahí no se pone, desde mi punto de vista, la fuerza necesaria y sobre todo faltan recursos y falta muchas cosas por hacer en este tema, dentro de que tengamos pues eso, un buen plan frente a temperaturas extremas. Por cierto, se me ha olvidado comentar entre los impactos globales el tema de los vectores de transmisión de enfermedades tropicales. Este verano en Sevilla 10 muertos por fiebre del Nilo, ya con brotes autóctonos, como sabéis, estas enfermedades dengue, Zika, chikungunya, etcétera, etcétera, que no me he acordado que no lo había comentado. ¿Quieres añadir algo más sobre los políticos? No. Bueno, yo querría añadir que no solo son los políticos, también somos todos nosotros. Hace, creo que fueron 6 años, la Asociación de Comerciantes de la zona centro de Barcelona puso una denuncia contra el plan de las supermanzanas, que significaba hacer más verde Barcelona. Empezaron la carrera judicial, recursos contra recursos, y al final ganaron los comerciantes. Y eso significaba que los coches tenían que volver a circular donde ya los habían erradicado, donde ya habían hecho jardines, donde los niños jugaban y pues ya, como no sabían qué decir, la Asociación de Comerciantes dijeron que es que les habían entendido mal.
Entonces, no echemos solo la culpa a los políticos, creemos alianzas entre nosotros, en nuestra comunidad, porque al final al político, si se lo ponemos fácil, quitando alguno que pueda estar vendido a las multinacionales del petróleo, a los demás, si la mayor parte de la población le dice, oye, que quiero hacer aquí una plaza ajardinada, pues no va a decir que no. Otra cosa es que no toma el liderazgo de convencer a la gente que necesita jardín y que también tu coche es el que se tiene que parar. Porque la gente siempre piensa, no, que se vaya el coche del de al lado, el mío lo sigo pasando. Entonces, cuando entendamos que el primer coche que no tiene que pasar es el mío y que el colectivo va a pedir la plaza jardinada, entonces yo creo que la mayor parte de los políticos a eso sí se van a apuntar. Yo simplemente decir que corren malos tiempos para los soñadores. Corren malos tiempos. No voy a decir más. Había otra pregunta, creo. Sí, en el pasillo central. Sí, soy Iker Martín, presidente de la Asociación Vasca de Calidad Asistencial y bueno, justo es que la has respondido antes de preguntarla. En la jornada que tuvimos una jornada para identificar futuros retos de la calidad asistencial y hablando del cambio climático, uno de los elementos que yo no soy preventivista, pero los preventivistas entraron bastante en ello fue el tema de la transmisión de los vectores como consecuencia del cambio climático. Y al no mencionarlo quería preguntar si lo contemplabais, pero evidentemente ya veo que sí. Entonces nada, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que factores, si empiezas a buscar la segunda derivada, la tercera derivada, hay muchísimos. Con la sequía, pues se ha elevado mucho el precio de las frutas, del aguacate, del aceite de oliva, todos productos, alimentos muy saludables. Entonces, precisamente, como decía muy bien Julio, el riesgo del pobre, pues el que tiene una renta saneada puede pagar el aceite de oliva al doble de precio, pero el que está con el agua al cuello, pues no lo puede pagar y a lo mejor se pasa la mantequilla, que es más barata. Entonces, hay que tener en cuenta esas terceras derivadas. Al hilo de lo que decía Joaquín, sí. Hoy ha salido, creo que ha sido hoy, en la prensa, un estudio que decía que la sequía, o sea, la pérdida de agua va a suponer en los países más desarrollados en alimentación una pérdida del 8% del PIB y en los países menos desarrollados hasta un 15%. O sea, estamos hablando de números muy grandes. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Pues voy a dar conclusión. Soneto del abanico. Sanitarios en vanguardia a luchar. Hoy la tierra es un gran tostador. A los vulnerables más ayudar. Todos unidos nos irá mejor. Lo más urgente será mitigar los efectos dañinos del calor. Personas y estructuras adaptar a este ambiente abrasador. De forma integrada intervenir con inteligencia, pala y pico para sanos y felices vivir. Cualquier gesto, aunque parezca chico, se suma al plan para prevenir. Os lo pide la mesa del abanico.